pues vamos a pasar a nuestra última ronda de compartencias. Michelle se había quedado con energía, entonces pues seguimos en esta compartencia. Adelante. Ok, bueno, después de todo lo que escuché el día de hoy, me puse a recordar una situación que tengo una amiga en Hidalgo y su abuelita ha estado mal de salud empezando el año. Y ya últimamente platiqué con ella por videoconferencia y me contó que su abuelita estaba mucho mejor, que porque ya estaba tomando un pulque otra vez. Y yo, obviamente, en tono de broma, dije, pues hasta yo estaría bien, pues después de 1 o 2 litros de pulque, hasta voy a estar feliz, hasta me paro y canto y bailo. Pero lo que no había analizado es que todas esas bebidas que son fermentadas, pues obviamente traen una carga microbiana importante y que a lo mejor después de todo lo que platicamos el día de hoy, la ha estabilizado intestinalmente y emocionalmente, porque se ha sentido mucho mejor la señora y se ha recuperado. O sea, yo obviamente en mi tono así como que de primera instancia dije, pues por el alcohol, ¿no? Pero recordemos que tanto a las personas del sur y de todos lados, pues acostumbraban tomar diversas bebidas fermentadas que se han estudiado hasta más no poder y se han encontrado que tienen muchos probióticos y bacterias que han traído beneficios a esas personas. Entonces, creo que igual no está tan descabellada la idea y creo que este tipo de bebidas fermentadas que actualmente ya no consumimos, pues que tal vez si las volviéramos a consumir, podrían tener un efecto muy beneficioso en nuestra salud. Gracias. Quiero compartir también algo similar a lo que comenta Michelle. Los días sábados nos reunimos en familia para comer y van más o menos como 4 sábados que incorporamos pulque en la comida. Mi hermana generalmente tiene problemas de colitis y a raíz de tomar pulque, se ha sentido mejor en la semana. No así con el vino, por ejemplo, o con la cerveza, pero sí con el pulque. Entonces, pues sí, también lo hemos experimentado aquí en familia. Gracias Mario. Jess. Yo, pues sí, como Mario quería compartir que anteriormente, cuando era pequeña y vivía en casa de mis abuelos, recuerdo que por estas fechas mi abuela siempre compraba algo que se llama tibicos. Entonces, pues para ser niña era un sabor horrible. Pero, o sea, recuerdo muy bien que ella siempre lo metía en nuestra alimentación como varias veces al año, muy, muy específicas. Y bueno, me vengo acá a Jalapa y pues ya dejé de consumirlos, pero cabe resaltar que tenía una alimentación muy diferente cuando estaba allá y todavía que estaba alimentándome de fermentados, estos superalimentos, los alimentos más crudos posibles también y el menor número de azúcar procesada. Entonces llego a Jalapa y pues nada de fermentados, todo empaquetado. Entonces sí tuve una cuestión ahí intestinal bastante interesante y cómo mi propio sistema inmunológico se empobreció al punto de generarme incluso alergias que yo antes no presentaba, por ejemplo, al pasto. Entonces, sí, y ahorita que estoy retomando nuevamente los fermentados, hasta hace algunas semanas compré un pulque que nadie quiso y yo lo tuve que acabar sola con todo el sacrificio de mi corazón. Pero es como retomar todo esto nuevamente del saber ancestral que ya se tenía acerca del cómo de verdad cuidarnos y velar por nuestra salud, ya fuera de relajo, a partir de esta alimentación fermentada y bacteriana que es muy necesaria en el organismo. Pues nada más quería compartir eso.
Gracias, gracias. Pues a mí me gustaría también compartir algunas cuestiones de lo que mencionaba Michelle. Pues recordarán la sesión que tuvimos el día, a ver, 25 del 6, o sea, de junio. Este fue del seminario anterior que tuvimos en donde abordamos desintoxicación y alimentación para la salud, y hablamos de un libro de Weston Price que se llama Nutrition and Physical Degeneration, o sea, nutrición y degeneración física. Y también había un video de unas chicas que presentaban la obra de Weston Price. Y es muy interesante cómo él recorrió durante los años 20 del siglo pasado más de 35 grupos étnicos por todo el mundo, cuando todavía habían muchos grupos étnicos que habían sido intocados por la civilización moderna. Y reconoció varias cosas, entre ellas no encontró, bueno, lo que le llamó y lo que le hizo ir a esos lugares es porque vio unas fotos en National Geographic de los dientes. Él era dentista, y entonces veía que los dientes de los indígenas estaban íntegros, estaban preciosos, estaban blancos, y pues como eran en las ciudades norteamericanas los dientes, pues terroríficos, llenos de caries y todo. Entonces, él hizo este viaje y lo que encontró son varias cosas, entre ellas, en la mayor parte de los grupos, de las aldeas y grupos indígenas que visitó, originarios, para no decir indígenas, no encontró enfermedades degenerativas, crónicas degenerativas. Encontró en muchas una longevidad muy alta, como en Okinawa, Japón, en donde es el lugar del mundo en donde era la mayor longevidad, era de más de 100 años lo que vivían las personas. Pero lo que encontró como el factor común era que en todos los pueblos, se tomaban fermentados. Como decía precisamente Jess, como su abuelita, le daba el mayor peso a comer estas comidas fermentadas. Entonces, leía en de la Psychobiotic Revolution, leía que, no sé si ya han escuchado, que ahora se suele hacer, no sé cómo le llaman, trasplante fecal. O sea, se toman las bacterias fecales de una persona que tiene una buen hábitos de alimenticios y todo, y se le dan a la otra persona para que regenere y para transmitir, que un poco tiene que ver con todo lo que comentaba Mario del artículo, ¿verdad? Entonces, yo creo, de hecho, esta pandemia, si es pandemia, si no es pandemia, muchas personas que están en estado que por la psiconeuroinmunología y por lo que quieras, están en un estado grave de salud. Yo estoy claro que si hubiera un trabajo con probióticos, con pulque, con germinados, con tepaches, con requesones, con toda la alimentación para regenerar la microbiota, la mayor parte de las personas se restaurarían en su salud. Claro, pues eso no vende, ¿verdad? Ya vieron que México pagó 30,000 millones de pesos de adelanto para la vacuna. Ya, ahora estamos, fíjense, ahora en la OMS y en las farmacéuticas, y ahora están los resultados de 6 meses de pandemia. Ahora estamos en la danza de los miles de millones de dólares, ¿verdad? Ya hicieron el trabajo de ablandar y ya miran, todos los congresos y los gobiernos del mundo están pero dispuestos a soltar miles de millones, porque si no lo hacen, casi va a haber un golpe de Estado, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos pues precisamente todo esto. Ahora, yo quisiera comentar que de la conferencia del doctor Rodríguez da datos y algunos enfoques muy, muy valiosos, pero ya algunos van comentario. A mí, la verdad, su actitud y cómo él dice las cosas no me gusta para nada. Lo puse por los datos que daba, pero
es una actitud muy de yo médico, te voy a decir qué es lo que tú tienes mal y yo te voy a decir qué tienes que hacer, ¿verdad? Y prácticamente los pacientes, como bien dijiste Mario, lo que decía, ¿no? Del esclavo, o sea, con un pensamiento muy patriarcal, ¿no? Un pensamiento muy autoritario, pero realmente los datos, es muy paradójico porque la verdad es que los datos que maneja el cuate están impresionantes, ¿no? Entre otras cosas, como que el 80% de la serotonina que hay en el cuerpo es sintetizada por la microbiota. Es algo que es impresionante y que nos habla precisamente de cómo esto que identificamos, por ejemplo, como todos los síndromes de bipolaridad, de fibromialgia, de todas estas cuestiones están profundamente ligadas a una disbiosis, ¿verdad? Están ligadas a un abandono que es que en este sentido, cómo ha sido construida la idea de la identidad, del self, del ser, ¿verdad? Como mencionaba, creo que Mario también, ¿qué somos cuando decimos, y también Eric, ¿no? Cuando decimos humanos, cuando digo yo, ¿soy yo árbol? No, no, soy yo. ¿Soy yo bacteria? No. Ah, pues resulta que el 99% de mi genoma no es el de Enrique, ¿verdad? El que me heredaron por el genoma de mis papás. El 90% de mis células no son Enrique. Y a través de los virus, precisamente, porque los virus en realidad desde un punto de vista ecológico son saltarines de información genética horizontal. Y entonces por eso, como puse hace rato ahí en el WhatsApp, como decía Bicham, ¿es la enfermedad, es el virus el que produce la enfermedad o es el terreno enfermo, intoxicado, debilitado, falto de microbiota y de nutrientes? La microbiota produce vitaminas, toda una serie de miles de compuestos que son indispensables, o es ese terreno el que hace que se produzca el microbioma o los microorganismos que supuestamente son los responsables. Pero si vemos lo que se ve en la virología, ahora que la mencionabas, Mario, y hay algunas preguntas que ya que veo que das curso de virología, sería interesante que empezáramos a explorar, ¿verdad? Sobre los supuestos. Me he puesto a revisar 3 o 4 de los textos clásicos de la virología y te dan dos o tres experimentos que hicieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX estos señores que descubrieron los viriones y todo eso, pero de una manera completamente superficial, no hay un cuestionamiento crítico y ya a partir de ahí se da por sentado que los agentes que son los que al filtrar pasan porque son tan chiquititos, pues que esos son los agentes infecciosos. Pero no nos preguntamos si a lo mejor ellos están siendo expulsados en un terreno que está completamente debilitado. Y entonces es como al revés, como lo menciona Bicham. Y finalmente quisiera terminar comentando dos cosas. En nada de esto que hemos estado platicando hoy y que aparece en los textos que compartimos, está todo lo que estuvimos viendo en las sesiones anteriores de los biocampos, de los campos electromagnéticos, de la biofotónica, de cómo también no nada más con el genoma se heredan las cuestiones, sino que también hay herencia citoplasmática, hay herencia epigenética, hay biocampos comunicándose. Un experimento que podríamos tener en algún seminario es como hay un cuate que trabaja con bacterias y con células y ve cómo con emisiones de fotones las bacterias recuerdan con quién se aparearon semanas o días atrás y pueden migrar hasta buscar a grandes distancias y volverse a aparear. Es decir, hay todo un proceso celular de tropismo a través de biocampos de energías sutiles. Entonces, toda esta dimensión que preguntaba ahorita, por ejemplo, Jess, cómo estamos conectados en nuestros genomas, en nuestros biocampos, a través de la intención, lo que decía Emma de las meditaciones, ¿verdad? Era Emma, ¿verdad? La que hablabas de las meditaciones. Cómo también hay toda esta parte sutil biofísica
que la biología, al ser un reduccionismo bioquímico, únicamente lo que es material, únicamente las moléculas es lo que es capaz de transmitir información, cuando en realidad estamos nadando en un biocampo de energías sutiles. Y finalmente, pues regresando a este cuestionamiento antropocéntrico, conceptual, de la vida y de la muerte, bueno, en la próxima sesión vamos a ver Mictlán, el camino al Mictlán, la muerte, y cómo este investigador increíble suizo cuestiona nuestra idea de muerte, ¿verdad? Cuestiona qué significa que supuestamente desaparezcamos si la mayor parte de nuestro genoma está penetrado y está penetrando el genoma de las bacterias, y las bacterias no son células separadas, sino que siempre se están reproduciendo, por lo tanto no podemos hablar de muerte, ¿verdad? Y entonces cuestiona nuestra idea de que nos morimos nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, nos damos cuenta que todo esto, abrirnos, nos lanza hacia la posibilidad y por eso trabajamos en el módulo de autocuidado de la salud, la desintoxicación y la alimentación, y la fase de comer comida viva como un elemento fundamental para la salutogénesis. Con eso yo cerraría mi contribución en ese sentido. Bueno, me gustaría comentar algo. Bueno, estoy muy contenta por todo lo que estoy escuchando en la sesión del día de hoy. Me parece muy interesante. De hecho, esto que había comentado Mario en relación a lo que es el rizoma de las plantas, yo también lo había visto en un estudio, algunos estudios de algunos estudiantes que estaban realizando en el INECOL, en el cual ellos veían precisamente cómo al modificar el rizoma, al modificar el tipo de carga bacteriana que se encuentra presente en el medio en el cual crecen las plantas, permite que éstas tengan un mejor crecimiento en relación a aquellas donde se modifica este rizoma, o de plano se les quita, y que de plano cómo realmente se altera tanto que de hecho no pueden generar, las plantas no se desarrollan de manera adecuada, ni la parte de las raíces ni la parte de las plantas. De hecho, se observa cómo con el tiempo se van incluso muriendo, ¿no? Cuando tú modificas algo tan importante que es como este medio en el cual ellos pueden crecer. Entonces, a mí ese estudio me pareció muy interesante, y bueno, este estudio va más allá porque tiene mucho que ver con cómo todos estos plaguicidas, insecticidas y todo esto tienen ese efecto nocivo, ¿no? Para el crecimiento, que es lo que ya conocemos, pero ellos en realidad lo que evaluaban era esto, cómo las bacterias o el medio en el cual están puede tener un efecto tan drástico sobre este crecimiento. Entonces, bueno, si nosotros llevamos eso a la parte de nosotros, realmente a mí me parece muy increíble ver cómo el hecho de que las bacterias no solamente nos están protegiendo, y algo que me parece bien curioso, ¿no? Cómo cada uno de nosotros tenemos nuestro propio microbioma, y ese microbioma que es algo tan único, tan especial como lo es todo lo que nosotros tenemos internamente. Y realmente, ¿cómo podemos generar esos mecanismos para poder cuidar ese microbioma interno? Así como queremos cuidar nuestras células, así como queremos cuidar nuestros tejidos, nuestros órganos, etcétera. Como también es necesario que si queremos cuidar esto, también tenemos que cuidar nuestro microbioma. Y algo que también me parece muy interesante es verlo de la parte de las emociones, y cómo finalmente todo es un reflejo de todo. Porque finalmente también cómo nos sentimos o cuál es la emoción que nosotros tenemos en ese momento va a permitir que nuestro microbioma se altere, y no precisamente para podernos generar un proceso de enfermedad que sea algo negativo, sino para poder generar un proceso de enfermedad que, aunque nosotros lo queramos ver como algo negativo, realmente lo que está haciendo es cuidándonos. Un caso particular que yo escuché, era en relación a, bueno, de cómo tiene impacto, ¿no? La cuestión emocional en las personas. Era, por ejemplo, el hecho de que en un diplomado en el que estaba, de que una señora decía que
que ella se sentía muy mal, se sentía muy triste, porque ella sabía que su esposo la engañaba, ¿no? Y dice, ajá, ¿tú cómo lo estás manifestando, no? Y bueno, obviamente es todo un proceso ahí de catarsis que tiene que haber, pero al final ella se dio cuenta de que cada vez que ella se decidía ya a dejarlo, lo que hacía es que tenía muchas infecciones vaginales. Y esto de que desarrollara mayor número de infecciones, bueno, más bien que se manifestara con estas infecciones vaginales, era ya como esta resistencia a ya no querer estar con su pareja, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy interesante porque hasta ese momento como que yo fui consciente de cómo tu propio microbiota o tu propio microbioma se modifica para darte, para manifestar algo que tú en una cuestión emocional o en un sentimiento, tú ya lo sabes, ¿no? Pero que tu mismo organismo se modifica, se altera para poderte manifestar o para tal vez hacer evidente algo que que tú no eres capaz de hacer, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que a ese nivel llega tu microbioma de manifestarse para poder tener una respuesta, una emoción que tú no haces porque no lo haces consciente, tu propio organismo lo empieza a expresar de muchas formas y eso es alterando tu microbioma, ¿no? Entonces, eso a mí, por ejemplo, a mí me pareció muy interesante de ver cómo la emoción se asocia ya con algo que tú estás expresando a través de tu microbioma y tu microbioma te dice, bueno, no me haces caso, bueno, no me estás haciendo caso de que ya, entonces, bueno, ahí te va, ¿no? Y ahí te va un proceso infeccioso para ver si así entiendes que pues algo estás haciendo mal, ¿no? Obviamente que si a mí yo no hubiera estado, yo no hubiera detectado algo así, ¿no? Como todo ese estado de conciencia en el cual te sigue invitando, yo creo que a lo mismo, a que tienes que aprender a conocerte y cómo ver que tu propio organismo, tus células y tu microbioma te dan todo este tipo de manifestaciones o incluso de llevarte a un proceso infeccioso para que sea, si no es en condiciones normales, de que cuídate, cuida tu microbioma, cuida tus emociones, cuida lo que haces, cuida lo que piensas, entonces que te va a llevar a una situación de este tipo para que entonces tú reacciones de alguna forma, ¿no? Porque finalmente, que es lo que también hemos comentado en otras sesiones, finalmente tus síntomas los manifiestas de muchas formas, ¿no? No siempre es como de una forma muy evidente, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un proceso infeccioso, probablemente es difícil que uno lo asocie con que hay una emoción en mi cuerpo o hay algo que no estoy detectando y que no estoy, a lo que no estoy atendiendo, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante, como lo comentaban, y bueno, ya lo han comentado aquí, como es muy importante cuidar tu alimentación, claro, porque como también lo comentabas, como lo comentaban hace rato, culturalmente nosotros tenemos un microbioma y es un microbioma que también obedece a una cuestión cultural, ¿no? Y que obedece a un tipo de alimentación particular que cada población, cada comunidad, sobre todo ahorita que vivimos en microcomunidades, nosotros tenemos, ¿no? Entonces, ese tipo de cultura, ese tipo de alimentación te da un microbioma particular. Entonces, cómo a través de este mismo proceso de seguir manteniendo o de regresar a este tipo de alimentación que hemos perdido, porque de verdad yo creo que sí ya la hemos perdido, y está haciendo como que nuestro microbioma los intentos desesperados por seguirse manteniendo y por seguirnos defendiendo, porque yo creo que finalmente nos defiende todo el tiempo. Entonces, que nosotros realmente tenemos que volver a regresar a esa alimentación que culturalmente nosotros hemos perdido, ¿no? Y que es una alimentación tan valiosa, al menos aquí en México, lo comentaba Mario, por ejemplo, yo me tomo un pulque, no hombre, no salgo del baño en 2 días, y no salgo del baño en 2 días precisamente porque mi microbioma se ha alterado tanto que cuando yo lo regreso a quererlo cuidar, no me mata y me mata, ¿no? Entonces yo en lugar al pulque le tengo un respeto y un temor, pero precisamente por eso, porque yo he modificado tanto mi microbioma que realmente lo tengo bien descompensado, ¿no?
Entonces yo creo que es muy importante que empecemos a generar todas esas acciones para cuidarnos y como lo comentaba Jessie, que me pareció algo hermoso, cómo cuidar nuestro microbioma y finalmente porque el microbioma también es algo valioso que no tenemos que compartir con cualquiera, ¿no? Digo, tenemos que tener cuidado de con quién estamos porque finalmente es nuestro mecanismo de protección, esto es nuestro mecanismo de amor hacia nosotros porque Él nos cuida. Entonces también eso de cuidar a quién le estamos ¿cómo se dice? Ofreciendo ese microbioma para poder generar una comunidad microbiana con alguien más. Y entonces si yo me cuido, también estoy cuidando la microbioma del otro y finalmente es una comunidad muy bonita, ¿no? Porque sí es cierto, ¿no? Yo nunca he visto, por ejemplo, si al besar a alguien más o al comunicarme con alguien más, yo me estoy enfermando y no de porque finalmente debería de ser, ¿no? Porque finalmente le estoy compartiendo todo mi microbioma de muchas formas a través del contacto, eso me parece algo súper interesante, ¿no? Cómo finalmente yo comparto todo con otra persona y cómo al cuidarme a mí y al compartir mi microbioma y cuidarlo a mí, también estoy compartiendo y cuidando el microbioma de los demás, en mi micro o mi macro comunidad, ¿no? Eso a mí me parece, no sé, me parece muy bonito. De hecho, eso en relación a lo de las comunidades aisladas, yo le comentaba también cuando mandó Enrique el artículo, yo le comentaba eso. Mi hermano trabaja en plataformas, entonces, pues ya ven que ahí están completamente aislados, en un ambiente completamente aislado donde está todo, de hecho, obviamente tú llegas ahí, prácticamente te desinfectan y ya una vez que te desinfectan te meten a cohabitar con una gran cantidad de población ahí en ese ambiente cerradísimo. Entonces él me comenta que cada vez que baja de allá, lo primero que hace es estar enfermo una semana. La primera semana de que baja de ese ambiente, él está enfermo, ¿no? Porque cambia de un ambiente donde los tienen completamente aislados a que regresa y entonces estar una semana enfermo y otras 3 semanas en medio recuperarse para volver a subir a la plataforma. Entonces, no, hombre, vive un caos terrible, ¿no? Entonces, y yo creo que eso tiene mucho que ver con cómo nosotros descuidamos nuestro microbioma y luego nos vamos a cohabitar en lugares que prácticamente lo que estamos viviendo ahorita es aislamiento, de tal forma que cuando volvemos a cohabitar, obviamente estamos completamente tronados, ¿no? Porque estamos completamente descompensados en relación a nuestro microbioma. Entonces me parece fascinante esto de regresar a nuestra alimentación, a cuidar nuestras emociones y a cuidarnos para que realmente podamos tener un microbioma que siga haciendo la función que siempre ha tenido, que es la de protegernos. Me parece vital, me parece muy importante. Muchas gracias. Gracias. Pues creo que ya vamos a empezar el final. Tenemos una oportunidad final de compartir. Eric, si gustas facilitar el círculo de la palabra final para que vayamos cerrando en el horario. ¿No te oímos, Eric? Con gusto, Enrique. Vamos a hacer hoy. He intentado de cofacilitar contigo, aunque, como decir, tu presencia siempre es iluminadora y guiadora. Y justamente todo lo que hemos platicado, yo creo que aquí en este ejercicio nos permite hasta virtualmente transmitir, vamos a decir, algo que nos permite reunirnos, dedicar energía, pensamientos, vamos a decir, a algunos temas. Entonces, yo creo que el tema de hoy ha sido bastante animado y podíamos, como decir, en una última vuelta, como si quizás expresar lo que de este canasta nos llevamos a casa. De mi lado izquierdo se encuentra Jess. Jess, te cedo la palabra. Gracias, Eric. Pues buenas noches. Mi nombre es Jessica y me voy
muy contenta de haberlos escuchado, de haberles escuchado. Todas sus participaciones me parecieron sumamente interesantes, lejos de esta parte científica y de estudio, cómo lo han acoplado precisamente a su vida y lo están haciendo tan consciente en su propio proceso de cuidado. Entonces me voy mucho con eso. Y con la pregunta del seminario pasado acerca de la voz de las mujeres, de cuándo se está escuchando y de qué manera se va a escuchar de forma sutil, de forma amable, amorosa, sin esta repercusión violenta. Y ahora me pregunto cuál es la voz del microbioma y cómo vamos a lograr escucharlo también. Entonces, pues nada, me voy con esa reflexión anoche. Muchas gracias y pues nos estamos viendo. Bye. Muchísimas gracias, Jessica. Mario, te cedo la palabra. Sí, gracias, Eric. Pues muchas gracias por sus comentarios, por también escucharme. Me voy muy contento con este seminario. Como ahorita decía Jess, hay que saber qué es lo que quiere decir nuestra microbiota. Espero que le guste el vino igual que a mí, porque si no ahí vamos a tener un problema de comunicación. Yo creo que sí, porque no me ha hecho daño todavía. Bueno, pues me voy muy, muy contento y espero que podamos ahí sincronizar en algún momento nuestra microbiota, hacerla un tanto similar, así como nuestras intenciones con la salud y el crecimiento personal. Buenas noches. Muchas gracias, Mario. Enrique, eres el siguiente en el círculo virtual. Bueno, pues wow, me voy en microbiado, en comunicado, en comunalizado de la comunidad del seminario. Ha sido un seminario maravilloso, con tantos niveles de realidad. Les contaré un secreto que creo que Eduardo quizás es el que lo sabe, que, bueno, yo les comento que desde niño nunca he usado desodorante ni perfume jamás. No soy negocio para las farmacéuticas, pero hace como 20 años empecé un experimento primero a través del agua, con mi cuestión de ecología profunda y de reproporcionalidad, y después cuestionando precisamente las ideas de la higiene, de bañarme más espaciadamente, esta idea de que si no te bañas te vas a llenar de infecciones y todo eso. Y he llegado a tener periodos en los que me baño una vez al mes o cada mes y medio. Entonces, Y nunca me ha pasado ni siquiera un sarpullido, ninguna infección, nada me ha pasado. Llevo 20 años así. Ahora me baño cuando siento, a veces cada 2 días, a veces cada 3 días, a veces cada semana, a veces diario, según sea si hace mucho calor, si no hace mucho calor, pero todos esos dogmas de que si no te bañas te vas a sentir mal y que te vas a infectar y que vas a tener problemas, pues al menos yo he mostrado que no son necesariamente así. Y nunca he usado shampoo, bueno, no tengo pelo, pero no, aun cuando tenía pelo no usaba shampoo, o sea, soy un desastre para la industria de la cosmética, francesa sobre todo. Y bueno, pues muy contento de haber compartido con ustedes. Se va ahorita a cerrar, así que volvemos a entrar para terminar y les mando un abrazo. Gracias por el seminario. Volvemos a entrar para terminar.